este webinar lo podemos hacer pues gracias a la participación con Takeda, que es bueno, pues quien en este momento nos da la posibilidad de llevarlo a cabo. Bueno, pues para todos aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de ver nuestros webinars y saben cuál es el funcionamiento del mismo, bueno, pues quizás esto que ahora les cuente, pues les suena ya como ya demasiado, ¿no? Pero sin embargo, estoy convencido de que muchas personas que nos están viendo y escuchando, pues son nuevos y quisiera también un poco, pues adelantarles cuál es el proceso o cuál es el formato que tenemos de webinar. Pues en primer lugar, lo que queremos con estos webinars es dar información muy útil y sobre todo rigurosa, contrastada por grandes profesionales como tenemos aquí, que son Diego y Juan, que nos van a hablar de, como decía al principio, de las gestiones laborales, los derechos que tenemos como pacientes también cuando nos diagnostican un cáncer de pulmón y también los recursos sociales a los que podemos acceder. Con ello, lo que queremos es resolver todas aquellas dudas o casi todas aquellas que hayan podido surgir durante el proceso de la enfermedad o incluso algunas que pudieran surgir durante la charla que ahora mismo vamos a mantener con los dos. Nuestras vías de comunicación para poder plantear estas preguntas son las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, o incluso también el WhatsApp que tenemos habilitado desde ACAP o incluso el correo electrónico. El guión de esta tarde, como de cualquier otro webinar, es primero una intervención que en este caso va a hacer Juan, que nos hablará pues lo tengo por aquí apuntado, pues sobre incapacidades, grado de clasificación, prestaciones y en general cuestiones legales que están recogidas en el marco de la ley. Y luego, por supuesto, una vez Juan haya acabado, pues escucharemos a Diego y atenderemos muy bien lo que nos dice porque nos habla pues, de discapacidad, el reconocimiento, los grados, la ley de dependencia o la dependencia en nuestro caso y sobre todo lo que también nos interesa muchas veces que son las prestaciones económicas asociadas que quizá, bueno, pues son las más desconocidas. Y bueno, yo no quiero tampoco extenderme mucho más porque yo entre todos vosotros también estoy con ganas de escucharlos porque se va a aprender mucho esta tarde aquí. Y nada, yo doy a dar ya paso. Yo creo que también quiero remarcar que hagáis las preguntas que consideréis, que no os quedéis con el gusanillo de no haber preguntado o pensar que las preguntas que vais a hacer son tontas, porque en cáncer no hay ninguna pregunta tonta. Y luego, pues que yo creo que en estos webinars lo más importante es vuestra participación. Y entonces, bueno, pues sin eso nosotros no podríamos hacerlos ni tener tampoco a personas como las que tenemos aquí esta tarde. Bueno, yo no me enrollo más y voy a pasar a presentar al primero de los ponentes que nos va a hablar de lo que anteriormente os citaba y que es Juan Moscoso Jiménez, del que voy a leer una breve reseña de tu currículum y cuando termine ya puedes empezar con tu charla. ¿Te parece, Juan? Bueno, pues Juan es graduado social, asesor laboral desde el año 84 y fundador de la asesoría Gassel en 1988. Toda la vida laboral, incluso la de él, ha estado dentro del mundo del asesoramiento laboral, tanto de empresas como a trabajadores. Pues muy bien, Juan, cuando quieras puedes hablarnos de lo que bueno, pues habíamos comentado, ¿vale? Dado de alta en la seguridad social o en alta asimilada, que son cobrando prestaciones
o apuntada en la oficina de empleo, ¿vale? Entonces el proceso empezaría, evidentemente, por solicitar la baja médica en su médico de cabecera, en el caso vuestro, porque hay una serie de procesos que lo que pasa es que debido al tiempo que voy a resumir muy brevemente, hay tres periodos que va de 1 a 5 días, de 5 a 30 y de 31 a 60. Voy a obviar quizás los dos primeros periodos porque normalmente en el caso vuestro, en el diagnóstico vuestro, son periodos superiores a los 60 días. Las bajas médicas suelen ser de aproximadamente unos 270 días, ¿vale? Unos 9 meses. Quiere decir en la cual el médico os va a dar la baja, después el primer parte de confirmación lo va a hacer a los 14 días y el siguiente cada 35 días. Está claro que es simplemente un formulismo para que la empresa tenga un control de vuestra situación. Ya no, desde mayo del 23 no es necesario hacer la presentación del documento de la copia de la baja a la empresa, solamente la comunicación. Comunicar para que en los 3 días siguientes, para que la empresa sepa, evidentemente, que está ahí de baja y que no os pueda repercutir en una falta de asistencia injustificada. Una vez que entregáis el parte de baja, bueno, pues tenéis que seguir el proceso que os he dicho antes, vuestro proceso médico normal y corriente, y como en este tipo de enfermedades se clasifica en 4 estadios, que es el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, en función a esos grados va a ser el resultado de la prestación que tengáis. Como en un 80 o 90%, en el caso de ustedes, siempre, desgraciadamente, casi estamos hablando de un grado 4 que es el máximo, 3 4 entonces, evidentemente, el proceso va a durar más de un año. ¿Qué pasa? Pues que pasa que a los 365 días automáticamente ya pasáis de ser trabajador, pasáis a cobrar directamente por la mutua y se hace cargo, porque los primeros 365 días se hace cargo el servicio de salud de la comunidad, de aquellas comunidades que tengan las competencias, que prácticamente hoy en día son todas. Aquí, por ejemplo, en Andalucía es el SAS, Servicio Andaluz de Salud. En Madrid tiene otro nombre, en Madrid tiene otro nombre y en cada comunidad tiene un nombre distinto. Pero a partir de los 365 días es el INSS quien se hace cargo directamente del enfermo. Y cuando se llega a los 365 días pueden ocurrir tres cosas. Es que te llama el tribunal, te mandan una carta, puede ser a los 365 días, a los 360, a los 370. Hoy en día, la verdad que hay un atasco en la seguridad social importante con unos retrasos que, bueno, que está afectando a las resoluciones. Pero bueno, eso es una cuestión administrativa como toda la administración ahora mismo en España. Pues bueno, llegado el año, ocurren esos tres tipos de cuestiones que pueden pasar, que era que te den el alta, ¿vale? En ese caso, tiene 4 días para recurrirla y 7 días para no te incorporas y 7 días tiene el INSS para resolverla. O sea, en esos 11 días te tienes que incorporar. Si el INSS dice que evidentemente estás apto, o sea, viene a confirmar el alta, pues entonces tienes que recurrir ya directamente a la Seguridad Social en una reclamación previa, que se llama, ¿vale? Que es un recurso que tiene 30 días hábiles para ponerlo. Si te lo deniegan, ya tiene que ir directamente al tribunal. La segunda opción sería darte una prórroga de 6 meses más
que se da siempre que haya una posibilidad de cura dentro de esos 6 meses, que en el caso de ustedes es prácticamente una práctica habitual, y después ya la tercera sería la concesión de la prestación, ¿vale? Que ahí sí que influye mucho el grado de estadio en que se encuentre la enfermedad. En el estadio 1 es una enfermedad muy, muy leve y vamos, cuando se pase por el tribunal, casi en el 99,9% te van a dar el alta, eso es seguro. En el estadio 2 cabe la posibilidad que te den el alta o te den una total, que es una prestación del 55% de tu base reguladora. No voy a entrar en la cuestión del cálculo de la base reguladora porque es un tema muy complicado que, vamos, de hecho, hasta el año 2013 se venía haciendo a mano, con eso lo digo todo, ¿vale? Y eh, una vez que se tenga esa prestación, si te dan la total, te corresponde el 55%. Si eres mayor de 55 años y no tienes otra actividad, puedes pedir un suplemento de un 20% más y te darían el 70%, que lo mantienes siempre que no realice ninguna actividad ni por cuenta ajena ni por cuenta propia. Y cuando llega a los 65 años, se convierte ya, en vez de incapacidad total, se convierte en jubilación, ¿vale? Esta, como cualquiera de las jubilaciones, siempre, que son, evidentemente, siempre se dan previa, porque cuando son muy, muy cercanas a los 65 años, la seguridad social procura alargar el proceso para que te jubiles y no entrar en el tema de, de las, de una prestación de invalidez por una sencilla razón, porque les interesa más una jubilación que una prestación por invalidez, ¿vale? La otra tipo de prestación, que sería la absoluta para todo tipo de trabajo, que no puedes trabajar, es cuando estás en un estadio 3 o 4. En el estadio 3 también cabe la posibilidad que, si no es de una gravedad importante la enfermedad, incluso te puedan dar la total, pero es poco probable. Y ya las personas que están en el estadio 4, pues eso ya es muy raro, muy raro, muy raro, bueno, y yo diría casi imposible que no le den la, la prestación de absoluta, ¿vale? Que es el 100% de la base de cotización. ¿Vale? En el caso de que haya que recurrir, bueno, pues porque no esté uno de acuerdo, si te dan la absoluta, difícilmente vayas a recurrir. Si te dan la total, pensando que crees que es lo que suele ser, y es una de las cuestiones en la que pues estoy muy implicado, son los recursos. Los recursos que tienen muy difícil solución en vía administrativa y casi siempre acaban en vía judicial, porque evidentemente las resoluciones son las mismas que te dan en un principio a los recursos que tú haces a esa resolución definitiva, ¿vale? En el caso de que te hayan prorrogado en los 6 meses cuando ha llegado al año, al año y medio, pues vuelve a pasar nuevamente el mismo proceso que al año. Hay tres opciones: alta, eh, eh, bueno, hay dos opciones, que es el alta o la prestación. Pero desde mayo del año pasado hay una opción que es se han inventado, entre comillas, que se llama una prórroga forzada, que es como una especie de ampliación de periodo que ellos tienen para resolver, pero más que nada debido a la acumulación
de tiempo, perdón, de acumulación de expediente que hay pendiente de resolver, ¿vale? Voy a darle un... Entonces, los grados. eh, Pues nada, a los 180 o 180 días, casi siempre, ahí sí, mientras que en los 365 días cabe la posibilidad de una prórroga en los 180, perdón, en los 18 meses, ahí se suele resolver siempre la prestación, ¿vale? El caso del tema aunque evidentemente son muchísimos las materias que yo toco, pero por ejemplo, aquí nos enfocamos en el tema del cáncer de pulmón y que es desgraciadamente, como que os voy a contar a ustedes, una patología muy complicada, pues en la mayoría de los casos se pasa a la absoluta. Vamos, se dan los casos que ni siquiera llegado algunas veces al año el año y medio se llegue a pasar incluso ni por el tribunal, ni siquiera te llaman a que pase a pasar por el tribunal, sino que el mismo tribunal ve tu informe, el médico hace un informe de síntesis que se llama, y el tribunal médico, que está compuesto por el director del INS, el jefe de la inspección de la comunidad, el abogado del Estado y 4, 5 o 6 personas más. Y entonces ellos son los que deciden qué tipo de pensión te dan. O sea que, que por ese aspecto, desgraciadamente, no hay ningún tipo de problema. Cuestión distinta ya es los tiempos necesarios que son precisos para solicitar la prestación. Que hay en este caso, hay dos tipos. Para los menores de 31 años, que es un tercio, tienen que tener cotizado un tercio desde los 16 años hasta los 31 años, el tiempo que haya cotizado tiene que ser un tercio sin tener carencia, y para los mayores de, de 31 años es una fórmula que os explico y es más sencilla, que es la edad que tengáis, le quitáis 20 años, ¿vale? Y de eso, de ese tiempo, un cuarto tenéis que tener cotizado, que con un mínimo de 8 años, ¿vale? De los cuales deben estar dentro de los últimos 10 años de tu vida cotizado, ¿vale? Para tener lo que se llama la carencia de cotización. Bueno, yo creo y después hay una tercera que en el caso de los casos del pulmón es posible que se dé alguna, que es la gran invalidez, que es una que tiene que tener la incapacidad absoluta, pero tiene que necesitar del apoyo de una tercera persona. Y en función al grado de esas necesidades se puede llegar hasta un 45% más del 100%. O sea, que se puede llegar hasta el 145%. Pero eso yo lo resumiría que son para personas que están encamadas, necesitan a una tercera persona para cualquier movimiento, o sea, ya en situaciones más bien extremas. Y hay que, evidentemente, solicitarla. Después, todas las pensiones son revisables. Son revisables en los 2 años siguientes, una vez concedida la pensión. La absoluta es muy difícil que la revisen. Antiguamente, una incapacidad por cáncer de cualquier tipo no la revisaban nunca, y en la gran mayoría ni siquiera pasabas por el tribunal, pero hoy en día
los cánceres, hay algunos, como son los cánceres de mama o puede ser un cáncer incluso de riñón. Hace poco tiempo tuve un caso en el que una chica tenía un cáncer de riñón, le quitaron el riñón, estuvo 7 u 8 meses dado de baja y a los 8 o 9 meses pues la dieron de alta. ¿Vale? Él no estaba de acuerdo, recurrió. eh, Evidentemente no lo denegaron, llegamos a los tribunales y los tribunales pues también no lo denegaron, porque venían a decir, bueno, Cristina, ha tenido usted un cáncer de riñón, se ha curado y si usted se pone otra vez mala, pues venga usted nuevamente y volveremos a darle la baja. En el caso de los cánceres de pulmón es una situación que no suele darse. Las totales sí suelen revisarse antes, en muy pocas ocasiones. Ahora por una cuestión económica no tiene otro sentido, estoy seguro. Se dan muchos casos en los que se revisan, pero bueno, tiene que haber en vuestro caso unos cambios muy, muy grandes y una mejoría muy significativa como para que corten la prestación. ¿Vale? Todo esto son las prestaciones de oficio. Quiere decir que uno no tiene que hacer nada, sino simplemente seguir de baja y punto. Pero un enfermo que lleve 7 u 8 meses y esté, por ejemplo, en un estadio 4, puede solicitar de parte que se llama la pensión sin necesidad de tener que esperar a cumplir los plazos ni de un año ni de 18 meses. Una persona que, como he dicho antes, está en estadio 4, bueno, ¿para qué vas a esperar 18 meses? Que algunos lo hacen por una sencilla razón, porque ya por una cuestión de interés económico, porque muchas veces la incapacidad temporal es más beneficiosa que lo que te pueda quedar de una prestación definitiva, según lo que tengas cotizado. Pero bueno, ahí si eres bastante mayor y tienes una cotización más o menos razonable, si estás en una situación de estadio 4 o 3, yo en muchos casos aconsejo que pida la prestación y que no espere al tiempo máximo porque bueno, es absurdo tener que estar pendiente de las cuestiones administrativas, de parte y demás, cuando tiene una prestación y pasa a ser pensionista que ya lleva otras cuestiones anexas a la misma, que seguramente pues ahora Diego no puede explicar. Beneficios fiscales, beneficios, bueno, de diferentes situaciones, porque pasas a ser ya automáticamente pensionista en medicamentos y demás, ¿vale? Yo creo que es lo más ventajoso en esta situación. Y ya, brevemente, la persona porque me he dirigido a los que están trabajando en alta asimilada, la persona que no esté trabajando o no esté cotizando, pues lo tiene bastante difícil. Tiene que estar en alta asimilada. La alta asimilada significa que una persona que haya terminado una prestación, que esté cobrando algún tipo de prestación de desempleo o un subsidio, lo haya terminado, perdón, o lo haya terminado y siga y continúe apuntada como demandante de empleo. Entonces, eso sí tiene opción a solicitarla. Que se la den o no se la den ya depende del tribunal médico y de su situación personal de cotización y demás. Y ya en otro caso sería solicitar una pensión no contributiva, que yo no voy a hablar de ello porque en este caso va a ser Diego el que os va a explicar, ¿vale? Después hay una cuestión importante, eh, eh, es cuando que para muchas personas resulta un poco llamativo, que es cuando pasas por un tribunal médico, eh, por lo menos yo hablo aquí de Andalucía y de otros sitios que conozco, los tribunales médicos, desgraciadamente,
están valorados por médicos que yo llamo médicos administrativos. La mayoría no han ejercido la medicina jamás. Entonces, eh, suelen, desgraciadamente, y no debería ser así. De hecho, ha habido aquí, por ejemplo, en Cádiz, el año pasado hubo denuncias a varios de estos médicos en cuanto al trato recibido a los pacientes, ¿vale? Porque al final son enfermos, pero no se pueden tratar como una persona normal que va no sé, con un dolor de dedo. El que estaba de baja, salvo algún que otro caso que sabemos que hay piratería, pero es una persona que va con un cáncer, evidentemente no pasa por un tribunal por gusto. Entonces, suelen en un porcentaje muy elevado, y es verdad que afortunadamente, con los cambios que está habiendo, no sé si es por cuestión social o lo que sea, los médicos de hoy, más jóvenes y demás, pues tienen un trato distinto a los antiguos, pero los antiguos tenían un trato muy despectivo, muy desagradable y muy poco considerado con los pacientes. Suena raro, pero es así. Quiero decir que hay, como lo he dicho antes, la mayoría de las personas, por ejemplo, que estén en estadio 4 cuando pasa por el tribunal, pues o no pasa, o cuando ve el médico, pues no. Hay algunos que ni siquiera te levantan la cabeza de la mesa, miran el expediente y te dicen, ya recibirá usted noticias. Pero en otro estadio puede ser que puedes tenerlo, está en un 2, en un 3, incluso en un 1, y te llame para, ya no para una simple pensión, sino para una simple revisión que puede pasar, que ya no es el INS, sino es ya una revisión de la comunidad, de la inspección médica de la comunidad. Los tratos, la verdad, que son un poco desagradables. Por eso le digo a todo el que vaya que no se asombre ni se sienta mal, porque la verdad, hombre, si te sientes mal porque cuando tú vas a un médico lo menos que esperas es que por lo menos te trate con amabilidad y con respeto. No es que falten al respeto, que algunos sí lo faltan, pero directamente. Eh, yo he tenido que acompañar a algún que otro porque ha terminado sacándolo el personal de seguridad de la consulta porque el trato es muy vejatorio. Pero bueno, afortunadamente eso está cambiando. Bueno, Juan, Parece mentira, pero ¿vale? bueno, Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que por último, que se sientan tranquilos y que, bueno, que te pidan la documentación, se entregue y que ellos ya decidan lo que sí. tengan que decidir. Y después, si estamos de acuerdo, pues lo aceptamos, no estamos de acuerdo, tenemos siempre la opción de los recursos en los cuales son recursos administrativos, y después ya al final quien decide, si diga lo que diga el tribunal médico, es si llegamos al juzgado de lo social, va a ser un juez el que decida si te pertenece o no te pertenece la prestación. No Bueno, sé, Juan, no sé, estamos Bernardo, un poquito se me fuera de queda. tiempo, Juan. Por eso te digo, son muchas cosas y se puede Sí, quedar sí, 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 en el tintero, pero bueno, está claro. que estoy a disposición para cualquier pregunta ahora cuando llegue el momento. Tranquilo, tranquilo, no te No preocupes. sé Sí. si habrá quedado más o menos claro, si ha Bueno, y sido. si no, que pregunten, porque Vale, tenemos es que es un tema muy espeso y Sí, muy extenso, por eso, farragoso. Sí, ¿vale? sí. Pero bueno, creo que ha quedado claro, lo has explicado súper bien y bueno, si tienen alguna duda, Perfecto. tenemos aquí alguna pregunta que también nos ha llegado a través del WhatsApp. Bueno, Vale, Diego, es tu turno, ¿eh? Si te parece, pues nada, voy a leer, aunque muchos de las personas que están detrás ya te conocen, pero bueno, siempre está bien que te conozcan un poquito más, ¿vale? Y entonces nada, leo unas breves reseñas de tu currículum y empiezas tu, tu charla. Bueno. Pues Diego Villalón es diplomado en Trabajo Social, cofundador de la Fundación Masquideas, que es una entidad de ámbito civil y sin ánimo de lucro.
que además desarrolla iniciativas como la investigación social, la sensibilización, la información y el apoyo para las personas que tengamos más recursos y poder tomar decisiones sobre nuestra salud. Se implicó en asociaciones de pacientes tras ser diagnosticado de un cáncer en el año 2004. Su trabajo durante estos años ha combinado la atención social individual y familiar con el desarrollo de proyectos de ámbito formativo, de concienciación social, defensa de los derechos y apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, pues Diego, cuando quieras, es toda tuya la palestra. Muchísimas gracias, Bernard, y gracias también al equipo de AECA por estas iniciativas y por haberme invitado a participar. Y bueno, extendo el agradecimiento también a Juan, con el que ha sido un placer, está siendo un placer compartir este webinario y también las conversaciones por teléfono que hemos tenido para prepararlo. Pues Gracias. bueno, hoy, en los próximos minutos, voy a intentar hacer un resumen de algunos derechos y recursos que tenemos como ciudadanos y que os pueden ser útiles en función de vuestras circunstancias, por supuesto, pero que os pueden ser útiles para prevenir o reducir el impacto del cáncer de pulmón en nuestras vidas. Entonces, bueno, me han dicho 15 minutos aproximadamente, he dicho, vale, en función un poco de las consultas, lo voy a dividir en discapacidad, dependencia y vamos a hablar también de algunas ayudas de tipo económico o material. Va a dar tiempo, confío. Entonces, sí que me gustaría comenzar aclarando cosillas, ¿no? Porque normalmente, el otro día por teléfono Juan y yo lo comentábamos, suele haber confusión con los términos. La incapacidad, discapacidad, minusvalía, dependencia. Hay veces que se utilizan de maneras muy similares cuando no tienen nada que ver unas con otras. Así que, para empezar, definiciones. Incapacidad laboral, lo ha explicado Juan, cuando nuestra capacidad para trabajar se ve disminuida a consecuencia de una enfermedad o un accidente. Y como obviamente para compensar esa pérdida de ingresos, porque no podemos trabajar, se prevén una serie de prestaciones económicas. Entonces, incapacidades está relacionado siempre con el contexto laboral. Minusvalía no existe. Entenderme, la palabra minusvalía sigue existiendo, pero a nivel legal y del sistema público ya no se utiliza el concepto de minusvalía. Ha sido sustituido por discapacidad, ¿vale? Así que en nuestras cabezas pensemos que minusvalía es lo mismo que discapacidad, pero ya no utilizamos minusvalía. Ahora se utiliza el concepto de discapacidad. ¿Y a qué nos referimos? A la situación en la que una persona tiene algunas limitaciones, pues de tipo físico, orgánico, sensorial, intelectual, que digamos de alguna manera son de carácter permanente y afectan a nuestra participación efectiva y plena en la sociedad. Es decir, por una serie de condiciones o condicionamientos o contextos, no tenemos las mismas oportunidades que otras personas de la sociedad. ¿Vale? Entonces, la discapacidad se relaciona más con limitaciones que afectan a nuestra vida en sociedad. Y la dependencia hace referencia a una pérdida o falta de autonomía y es cuando necesitamos el apoyo de otras personas para actividades básicas de nuestra vida diaria. Es decir, ya estamos hablando de una situación en la que podamos tener dificultades para la higiene personal, para el cuidado del hogar, para la alimentación, incluso para la toma de decisiones en algunos momentos dados. Que obviamente la discapacidad, si es muy alta, se va a relacionar con la dependencia, pero son procesos distintos, ¿vale? Entonces, una vez aclarado estos conceptos, vamos al primer bloque, que es discapacidad, que como os comentaba es cuando se tienen este tipo de limitaciones que pueden afectar a nuestra participación en la vida social. El hecho de tener cáncer de pulmón no implica que tengamos una discapacidad, eso es importante decirlo, ¿vale? Pero sí que el cáncer de pulmón tiene el potencial de ser una enfermedad discapacitante. Os pongo un ejemplo, pues la reducción de la capacidad pulmonar, el impacto en la salud ósea, las neuropatías, estas secuelas de la enfermedad y los tratamientos, que muchas veces tienen un carácter permanente, sí que pueden ser, digamos, factores de discapacidad y que se tengan en cuenta, porque al final afectan a nuestra calidad de vida y afectan a nuestro día a día. Entonces, como vuelvo a decir, el hecho de tener cáncer de pulmón per se no es que tengamos discapacidad, pero sí muchas de las secuelas que se pueden originar. Entonces, si pensamos que podemos tener acceso o derecho a un certificado de discapacidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que entender que la discapacidad se mide en tantos por ciento. Es decir, lo habréis visto en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, se puntúa en relación a unos baremos de tantos por ciento. Y en este caso, pues hablamos de 5 grados de discapacidad. Pues la discapacidad nula,
la leve, la moderada, la grave y la muy grave. Entonces, hay diferentes baremos de porcentajes para cada una de ellas, pero solamente tendremos el reconocimiento de discapacidad cuando consigamos al menos un 33%, ¿vale? Un 33%. Eso seguramente os resulta familiar. Si nosotros creemos que estamos en ese punto, es importante, en primer lugar, que tengamos en cuenta los centros bases. Los centros bases de orientación e información de discapacidad están en todos los municipios, ¿vale? Y ahí os pueden informar y asesorar de manera más especializada. Si no sabéis cuál es la que os corresponde, os lo pongo fácil. Llamáis al 012 y lo preguntáis. ¿Cuál es mi centro base que corresponde a mi domicilio? Y ahí os pueden informar y a través de esos centros vais a poder hacer todo el procedimiento. Por supuesto que también se puede hacer de manera telemática. Hay las dos opciones, ¿vale? Pero en los centros bases os pueden ofrecer esa información. Dentro de este proceso vais a tener que rellenar un formulario y algo muy importante es que os tenéis que acompañar de informes. ¿Por qué? Porque esta valoración se hace desde equipos de valoración multidisciplinares donde hay profesionales médicos, de psicología y trabajo social. Entonces es importante que os acompañéis de informes. En primer lugar, de informes médicos. ¿Cómo deben ser esos informes médicos? Pues lo perfecto sería que fueran diferentes en función de las especialidades médicas, si es posible, y que esos informes contar con la colaboración de los profesionales médicos. No suele valer si es un informe donde viene un diagnóstico o tiene un carácter muy general. Explicar a vuestros médicos, a vuestras médicas, que es importante que eso lo vais a llevar a un proceso de reconocimiento de discapacidad para que de alguna manera plasmen no solo vuestro diagnóstico y los tratamientos, sino las secuelas que está produciendo en vuestras vidas y lo que está originando, esas limitaciones que están originando. Cuanto más preciso sea, mucho mejor. De la misma manera, si estáis acudiendo a profesionales de salud mental, acompañaros de esos informes, porque en muchas ocasiones no los tenemos en cuenta y también pueden sumar, llamémosle, puntos en este grado de discapacidad. Y en tercer lugar, si también estáis en el sistema de servicios sociales, informes del trabajador social también pueden funcionar. En este caso, el equipo va a hacer una valoración de todo ello y va a determinar un grado de discapacidad. Si ese grado de discapacidad, que hemos dicho que tiene que ser como mínimo el 30%, ¿vale? Imaginaros que llega al 25 como mínimo. A partir del 25 se pueden sumar 15 puntos de lo que se llaman factores sociales complementarios, ¿vale? Estos factores sociales complementarios es para aquellas personas que podáis tener dificultades en el contexto social, cultural, social. ¿Por qué? Porque a lo mejor haya personas a vuestro cargo que tengan algún grado de discapacidad, tanto menores como personas mayores, por temas de reinserción laboral, con algunas dificultades, accesibilidad de la vivienda, del entorno. Entonces, si conseguís un 25%, se pueden valorar los factores sociales y puedes llegar a sumar incluso más del 33%, ¿vale? Las prestaciones y los servicios que pueden dar acceso a las personas con discapacidad van a depender de muchas cuestiones. Van a depender de la comunidad autónoma, van a depender del grado de discapacidad que tengáis y van a depender incluso en algunas situaciones de la renta. Es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando os llegue el dictamen del grado de discapacidad que se os conceda, pues hay dos vías. Una es que estéis de acuerdo y otra es que no estéis de acuerdo. Vamos a empezar que estéis de acuerdo. Si estáis de acuerdo, la resolución, muchas ocasiones, es una resolución permanente. Es decir, no os van a decir que tenéis que volver a hacer una revisión, ¿vale? En ese caso, de que es una resolución de carácter permanente, no podréis pedir una revisión de la discapacidad hasta transcurridos 2 años, ¿vale? Os otorgan el certificado de discapacidad, hasta dentro de 2 años no podéis revisarlo porque a lo mejor consideréis que necesitáis una mayor valoración. Pero si cambian sustancialmente en la situación personal, pues imagínate comorbilidades o las secuelas objetivamente han ampliado mucho, pues sí que lo podéis hacer antes. Pero como norma general son 2 años. Vamos a ponernos en el caso de que no estáis de acuerdo. Pues reclamación. Eso es importante. La primera sería, tenéis 30 días hábiles para hacer una reclamación de tipo administrativo, lo cual implica que no hace falta que tengáis abogados, pero es recomendable, muy recomendable. Porque si no lo hacéis con abogados, pues bueno, lo más probable, antes también lo cuenta Juan, es que vayan a incidir con su decisión. Pero con abogados ya pues, se puede fundamentar más y puede haber más probabilidades.
Ahí, después de vosotros presentar esta reclamación, la Administración tiene 45 días para responder, normalmente. Y tras ello, si inciden en el grado de discapacidad con el que no estáis de acuerdo, ya podéis ir por lo judicial. Y en lo judicial, por el juzgado de lo social, ahí sí que es importante no solo abogados, sino contar con peritos, ¿vale? Porque es muy importante explicar todo este proceso. Y esta sería un poco el resumen de la parte de discapacidad, que voy bien de tiempos porque es la más gruesa, pero bueno, yo os animo a que si realmente estáis experimentando limitaciones, que las solicitéis porque es vuestro derecho, ¿vale? Es vuestro derecho. Luego encontramos la dependencia, la situación de dependencia, que comentábamos antes. Una persona en situación de dependencia es aquella que está experimentando un estado permanente de falta o pérdida de autonomía o que necesita la ayuda de otra persona para actividades básicas del día a día, ¿vale? Como comentábamos, ya estamos hablando de situaciones muy íntimas, del cuidado, de la higiene, de la alimentación, etcétera. Y aquí, digamos, la valoración no es por tantos por ciento, sino ya es por puntos, ya es por puntos. Y nos encontramos con 3 tipos de dependencia o grados de dependencia, que es la dependencia moderada, la dependencia severa o la gran dependencia. Normalmente se comienza, obviamente, no todos los casos, pero bueno, en muchos casos de este tipo, por una dependencia moderada. Y esto es, pues bueno, cuando necesitamos ayuda para una actividad básica de nuestro día a día, al menos una vez al día. Una vez al día. Y puntualmente necesitamos ayuda para cuestiones de nuestra autonomía, de nuestra vida. Será una dependencia severa cuando necesitamos ayuda para actividades básicas 2 o 3 veces al día y ya necesitamos un apoyo más continuado para cuestiones de nuestra autonomía, de nuestra vida diaria. Y la gran dependencia es cuando ya necesitamos el apoyo continuado de una persona. Y aquí, pues, al igual que la discapacidad, que antes no lo dije, a la hora de valorar la discapacidad, al igual que valorar la dependencia, hay un baremo común en todas las comunidades autónomas con unos criterios objetivos. Lo van a valorar un equipo de profesionales médicos, trabajo social y psicólogo, ¿vale? Pero en función de un baremo común que está bien establecido, vamos a decir, porque todo es mejorable, pero a partir de ahí es donde establecen los diferentes grados de dependencia. Los procesos son largos, la administración tarda. Cada comunidad autónoma es un mundo, entonces es difícil ahora estar hablando con personas de diferentes comunidades autónomas, pero tanto en discapacidad como dependencia normalmente es un periodo superior a 6 meses y un año incluso, ¿vale? Es decir, incluso un año. Estoy mirando a Juan que afirma como diciendo, en muchos casos es más de un año, vamos. Y bueno, pues aquí pues yo lo que recomiendo es que acudáis a vuestros trabajadores sociales, a vuestras trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales. Recordad que siempre, igual que tenéis un centro de salud, tenéis un centro de servicios sociales y ahí podéis hacer toda la gestión, toda la tramitación, pero también os pueden orientar e informar. Y ahí, a diferencia de la discapacidad, este equipo que va a valorar vuestro caso va a acudir a vuestro domicilio. Va a acudir a vuestro domicilio. Es decir, la valoración no solo se va a basar en esos criterios del baremo común, sino que luego va a ir a vuestro domicilio para ver in situ, ¿no? En las implicaciones que tiene en vuestro día a día, en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, pues bueno, con esa resolución, digamos de alguna manera, con esa valoración, mejor dicho, pues ahí se va a determinar un grado de dependencia y lo que se llama pues el programa de atención individual, es decir, qué prestaciones y recursos son los convenientes para esa persona. Y normalmente se debería hacer en coordinación y apoyo con la familia. Y ahí hay prestaciones y hay servicios. En algunas ocasiones es servicios como centros residenciales, centros de día, apoyo a domicilio, cuestiones de este tipo para ayudar a estas personas, pero en ocasiones son prestaciones económicas, ¿vale? Por ejemplo, una prestación económica para que se pueda contratar a una persona que ofrezca asistencia en el hogar. O incluso se puede valorar que si esa persona está siendo cuidada de una manera muy idónea por un familiar, que esa prestación vaya a ese familiar. Entonces, hay un conjunto muy amplio dentro del sistema de autonomía y dependencia de prestaciones y servicios. Y por último, no quiero terminar sin hablar muy brevemente de algunas prestaciones y ayudas económicas, ¿vale? Y en primer lugar, quiero hablar en 3 bloques de las ayudas para la adquisición de materiales de apoyo técnicos ortoprotésicos. Es decir, en muchas ocasiones, cuando nos diagnostican cáncer o por los tratamientos, pues necesitamos de materiales, de sillas de ruedas, muletas, camas articuladas, prótesis. Hay muchos elementos que muchas de las personas que nos estáis viendo pues os resultarán familiar y es importante entender que el Sistema Nacional de Salud incluye alguno de ellos
en la cartera de servicios comunes. Algunos de ellos están incluidos. En otros casos, digamos que hay copagos, que no hace falta comprar la totalidad porque hay un copago. Y en otros casos, los elementos están subvencionados. Entonces, por ello es muy importante que os informéis en vuestro hospital o en vuestro centro de salud acerca de vuestro derecho a recurrir a esto. En el caso de que estén subvencionados, es importante, en primer lugar, que hagáis una solicitud y que lo acompañéis de la prescripción médica. Es decir, un médico que os prescriba, una médica que os prescriba la necesidad de utilizar ese producto. Y cuando os lo confirmen, tened en cuenta que el reintegro se produce a posteriori. Entonces, no olvidéis conservar la factura, ¿vale? Porque así después os lo pueden reintegrar. Y en segunda categoría de prestaciones y ayudas económicas, el reintegro de gastos, que esto es, por ejemplo, una cosa que yo en su momento, cuando yo tuve cáncer, me beneficié, tenía derecho a ello, ¿no? Y es que en algunas ocasiones tenemos que ir a hacer procedimientos médicos a otros municipios, a otros servicios de salud distintos al cual nos corresponden, pues para hacer una prueba diagnóstica, para un tratamiento específico, y siempre y cuando esté prescrito por el equipo médico y esté autorizado por el órgano competente, la administración pública nos tiene que reintegrar los gastos por ese desplazamiento, que a veces incluye la manutención, incluye incluso el alojamiento en algunos casos. Y atención, porque en algunos casos también incluye los gastos del familiar acompañante. No en todos, pero en función de la situación clínica, de si la persona tiene discapacidad, se reintegra también esos gastos. Así que recordar esta parte de los reintegros de gastos si tenéis que ir, pues, por ejemplo, a otra provincia, a otra comunidad autónoma, siempre que sea, digamos, prescrito por vuestro equipo médico, no una cuestión que vosotros decidáis. Y por último, unas ayudas económicas que a mí me gusta siempre decir, pero que, bueno, se resumen en básicamente si tenéis dificultades de índole económico, financiero, que aparte se puedan haber visto agravadas por el cáncer de pulmón, acudid a los profesionales de trabajo social, por favor, porque somos muy desconocidos, pero os podemos ofrecer asesoramiento. Tenéis trabajadores sociales en los hospitales, en los centros de salud, en los servicios sociales, por supuesto, y también en muchas organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, es muy importante que conozcáis la labor de estos trabajadores sociales porque os pueden informar de todos los derechos que tenéis en vuestro municipio, adaptados a vuestra situación. Y tenemos, pues, por ejemplo, las pensiones no contributivas, de las que antes mencionaba Juan, pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, para aquellas personas que a lo mejor no hayan alcanzado ese grado de cotización, las rentas mínimas de inserción, que, bueno, en función de la comunidad autónoma se llaman de una manera u otra, que existen y están ahí para situaciones de más vulnerabilidad. También prestaciones de emergencia social para una cosa excepcional que os pueda suceder, y también, pues eso, ayudas para alquiler, etcétera. No me extiendo más porque ya llevo 18 minutos, pero simplemente eso, recomendaros que ante situaciones de temas financieros acudid a profesionales de trabajo social porque os van a hacer un asesoramiento muy individualizado. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, y sobre Bien. todo por también un poco poner en valor vuestro trabajo, ¿no? Que es importante. Bueno, a ver, nos vamos a pasar de la hora, pero bueno, no pasa nada, daremos unos minutillos más, como máximo 20 minutos. Tenemos 14 preguntas de momento. Wow. Yo sé, algunas de ellas quizá seguro, porque las he leído así un poco por encima y muchas ya las habéis contestado, pero no quiero tampoco dejar de preguntar algo que nos ha llegado para que lo contestéis. 20 minutos, 2 minutos por pregunta, 3 minutos como mucho, ¿vale? Bueno, pues la pregunta número 1. Cuando te conceden una incapacidad permanente absoluta con revisión en un año, ¿qué tipo de trámites habrá que realizar? ¿Hay que volver a pasar por el tribunal médico? Soy una paciente de adenocarcinoma pulmonar con estadio 4, metástasis ósea y afección pleural también, 51 años. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto ya lo has comentado, Juan, ¿no? Que... Sí, sí, es posible, vamos, normalmente ponen en todas, por normal, en todas, además una coletilla que llevan todas las resoluciones que son revisables cada 2 años. Y es en las absolutas, no es habitual, aunque lo pongan, no es habitual, pero últimamente sí es posible una revisión antes de los 2 años. Pero bueno, tiene que haber mejorado muchísimo la enfermedad
para que se cambie el criterio que ya se le haya dado en la resolución, que normalmente habrá sido como mínimo o una pensión en grado total o una pensión en grado absoluto. Tiene que haber una mejoría que sí es cierto que si hubiese, y eso significaría una cosa buenísima, que esa persona se haya curado o esté como se suele decir, en curación o en situación de poder trabajar, se puede llegar al caso que le den el alta. Si eso ha ocurrido antes de los 2 años, tiene derecho, y esa persona está trabajando, la empresa tiene un derecho de reserva de puestos de trabajo, ¿vale? Si hay una revisión que se ha hecho después porque se ha hecho 2 años y después le han dado otro periodo más de 1 año en revisión y han pasado los años, ya pierde el derecho de reserva de trabajo. Pero cabe la posibilidad de una revisión, cabe la posibilidad de un alta en muy contadas ocasiones, porque desgraciadamente, como he dicho antes, es muy difícil la recuperación y nada, se pasa a la revisión y hay algunas veces que es que ni pasa por el tribunal, te piden un informe, presenta el informe y se acabó. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Esta también, que tiene dos, en una pregunta, quizá la puedas contestar tú, Diego, porque va un poco sobre ventajas fiscales, económicas y tal. Dice, al pedir una incapacidad en la comunidad autónoma que corresponda, se puede solicitar un grado de incapacidad que sea, por ejemplo, del 33 o del 60%, pero no solicitar la incapacidad permanente o absoluta. Supongo que la permanente o absoluta, no estoy seguro de los términos, impide seguir trabajando y por eso me planteo solicitarla, pero manteniendo el seguir trabajando. Obviamente, sin que eso suponga una prestación económica, solo las ventajas fiscales que suponga. ¿Y cuáles son esas ventajas fiscales del reconocimiento de incapacidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? No lo sé. Sí, sí. Em, yo creo que ha habido una confusión Sí. de términos, si no me equivoco, ¿no? Es decir, parece ser, ¿no? Porque está mezclado un poco el tema de la incapacidad laboral y la discapacidad. Mm, es decir, la incapacidad permanente absoluta no permite, digamos, hacer trabajos remunerados, solo por excepciones que tienen que estar autorizadas. La total sí, sí, pero no tienen que ser parecidas o derivadas del puesto de trabajo normal y conviene que estén autorizadas. En el caso de las discapacidades es importante decir que no hay prestaciones, ¿eh? Por el reconocimiento de una discapacidad no te dan una prestación económica, sino te da derecho, en todo caso, a bonificaciones fiscales en la declaración de la renta, en el impuesto de circulación, en la ITV. Es decir, hay muchos, digamos, trámites en donde tú puedes tener beneficios fiscales, pero también depende del grado de discapacidad que tengas. Es importante mencionar. En cuanto a Madrid, pues encantado de asesorarle, pero que me escriba si quiere, porque tendría que revisarlo, porque es verdad que cada comunidad autónoma tiene unas prestaciones y unos servicios, digamos, distintos, ¿no? Distintos para las personas con discapacidad en función del grado. No estoy seguro de haber respondido a su duda, pero es verdad que se mezclaba un poco. Una apreciación en cuanto a esto. El simple hecho, sin llegar a solicitar la discapacidad, el simple hecho de tener una resolución que tenga una pensión total o absoluta, fiscalmente, como mínimo, tiene una reducción del 25% en la declaración de renta. El simple hecho de tener una discapacidad. O sea que no es necesario, evidentemente, si solicita la discapacidad, pues tiene muchísimas más prestaciones, pero el hecho de tener una discapacidad automáticamente ya te recoge una reducción del 25% como mínimo en función si tiene una discapacidad que es superior al 66%, llega a ser una reducción fiscal incluso más grande, superior al 25%. Perdóname, Diego, que te haya... No, 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 mejor. absolutamente agradecido, vamos. Mejor suplementar, o sea, quiero decir,
Yo creo que la combinación de ambos es perfecta. Bueno, a ver, cuando te dan la incapacidad absoluta, directamente también es reconocida una discapacidad del 33%. ¿Es recomendable pasar alguna revisión por parte del centro base? No sé, ¿quién quiere responder? Eh, no te dan no te dan la posibilidad de las reducciones fiscales, pero la discapacidad como tal no te la dan. La discapacidad tiene que solicitarla en tu comunidad. Tener una prestación, sea absoluta o sea total, no te da la situación de discapacidad. Te da una prestación, ya te digo, según el grado que sea, con un porcentaje y una cantidad, pero y unos beneficios fiscales, pero no te da un grado de discapacidad. Diego lo puede Ah, corroborar. sí, así Mm, es. mm, Por resumir, es que es cierto, es decir, son dos procesos distintos. Distinto, totalmente. mm. Muy bien. Vale, pues otra. Con un tratamiento previsto de 2 años, ¿qué es más beneficioso, la incapacidad temporal con prórroga hasta los 24 meses o solicitar incapacidad? En este caso, sería absoluta revisable. Uf, pues ahí creo que en una de las partes que comenté al principio va mucho en función a lo que tú tengas cotizado. Si, por ejemplo, te coge una enfermedad donde en el último trabajo has tenido una cotización muy alta, evidentemente la prestación que te va a corresponder es mejor esperar a consumir el tiempo máximo de incapacidad temporal y que de oficio te pasen a la incapacidad al grado que sea. Ahora, si por ejemplo, evidentemente, eso es que hayas tenido la suerte de que el mes anterior a la enfermedad hayas tenido un buen mes de cotización. Pero si, por ejemplo, toda tu vida has tenido una buena cotización, lo más normal y lo más lógico y lo que yo aconsejo es pedir automáticamente en cuanto siempre que sea un grado, una persona en un grado, en un estadio 1, yo le digo que no pase no solicite porque le van a decir que no, seguro. Pero si en un estadio 4, por ejemplo, pues sí, ¿por qué? Porque conlleva otra ayuda que pasas a ser automáticamente pensionista. Ser pensionista también tiene otras ventajas, como es la tarjeta oro, las reducciones en transporte y demás. Pero si tienes una cotización baja, lo mejor es aprovechar siempre eh, el, la situación que más te interese. Si hay que ser números siempre. Si en la incapacidad temporal te es más interesante, pues hasta que te llamen. Evidentemente, una vez que te llamen ya no tiene solución y tienes que adaptarte a la resolución que te dé el INSS. Y Juan, una pregunta a consideración. También habría que valorar el tema de la reserva del puesto, ¿no? Es decir, si de alguna manera Claro, nosotros tenemos, bueno, existe un pronóstico por el cual hay oportunidades de que yo vuelva a trabajar, si empezamos con una incapacidad permanente, digamos, la reserva del puesto de trabajo solo se mantiene durante 2 años. claro, Me equivoco. salvo una cuestión, salvo, eso es por ley, salvo que por convenio, Claro, eso es. evidentemente, siempre porque la ley va a mínimo y los convenios siempre van a superar la Eso ley, es. salvo que por convenio te diga otra cosa y te diga que tiene la reserva de puesto de trabajo, por ejemplo, 3 años, Claro. ¿vale? Que suelen ser pocos los convenios, pero bueno, Mm, hay sí. algunos. Y Sí, pero me evidentemente, refería a eso, ¿no? De que no solo hay que contemplar eso, el tema de la cotización, sino también, pues bueno, esa reserva al puesto de trabajo, que si empezamos con una claro, incapacidad temporal, pues bueno, luego se va a alargar en el tiempo, ¿no? Esa posibilidad. claro, evidentemente. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. A ver, seguimos. Hola, estoy en ensayo clínico de cáncer de pulmón, llevo 1 año y 3 meses de baja, soy autónomo. Tengo entendido que tardan bastante en llamar al tribunal médico. Quisiera información de pasos a seguir para pedir que me valoren. Actualmente solo ingreso unos 1.000 euros por parte de FREMAP. Mi esposa tiene 59 y unos 12 años cotizados y no trabaja. ¿Hay alguna ayuda a la que nos podamos acoger?
Eh, Diego, si quiere, solicitar que te adelanten la valoración no es posible. No es posible. ¿Vale? Lo que sí es posible es que tú, si crees que estás en situación de una invalidez, solicites directamente la incapacidad sin agotar los plazos máximos. Ayudas, bueno, depende de las comunidades, pero evidentemente ya habría que ver la situación personal de cada enfermo, ingreso, número de la unidad familiar y demás, para ver si esa persona, aparte de la prestación que recibe, su cónyuge, puede tener derecho a otras prestaciones. Pero Sí, esos son casos ya particulares uno por uno. sí, No hay una generalidad en sí. esta cuestión. Estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que depende de varios factores. Estaba pensando un poco las circunstancias de la unidad de convivencia, quienes la forman. Claro, claro. Entiendo, puede ser que sean ellos dos cobrando 1.000 euros. Puede hacer difícil el acceso a muchas prestaciones, porque aunque nos parezca una cantidad baja, muchas de estas prestaciones es para gente que está en situación económica muy, muy vulnerable. Muy vulnerable. Entonces, yo a esta persona, aparte de decirle que le espero que le vaya fenomenal en el ensayo clínico, le recomendaría que contactara con su trabajador social, porque nadie mejor que esa persona puede hacer una valoración de la unidad familiar, ver en qué Correcto. situación también está su pareja y con los años de cotización, si tiene derecho a algún tipo de subsidio, de alguna no contributiva. Eh, Pero sí. Mm. y además, brevemente, añado lo que ha dicho Diego y lo comparto. Aunque parezca que 1.000 euros Mm. es poco, los mínimos que exigibles para tener derecho a otra prestación también son muy bajos. Entonces, por lo tanto, Muy bajos. antiguamente el salario mínimo es cierto que estaba muy bajo, pero en los últimos 5 años ha subido como un 42%. Pues, hace 5 años era diferente, había más posibilidades que hoy, realmente. Mm. Mm. Muy bien, pues muchas gracias por la contestación. Vamos, yo creo que nos va a dar para preguntar dos preguntas más. Y si queréis, como vais a dejar vuestros contactos, bueno, siempre pueden acudir a la asociación también bueno, al correo electrónico y os lo hacemos llegar. Incluso algunas de las preguntas que también se han quedado o se pueden quedar sin contestar, pues también nos las podemos mandar para así que las podamos enviar a quien nos las ha preguntado, ¿vale? Entonces, formulo esta. Este mes llevaré 24 meses de baja. El tribunal médico no se ha puesto en contacto conmigo. ¿Debería hacer alguna gestión? Pues no le va a valer para nada en la práctica. Puede hacer la gestión, pero no le va a valer para nada, porque desde mayo del año pasado, como dije antes, el tiempo máximo eran 180 días. Pero desde mayo del mes pasado, y voy a buscar el nombre que le han dado, ¿vale? Le han dado un nombre específico. Es decir, lo que comentabas, Juan, es que primero serían los 365, luego los 180. 180 y después cabe la Claro, posibilidad o sea, después de los 365, antes, pero que eso se me pasó antes, si no te llaman, automáticamente se prorroga hasta los 18 meses. Antes no, antes eso es. aunque pasaran 2 meses más, te tenía que esperar. Y ahora cuando llegan los 180 días, pues te pueden dar otros 180 días, Ujú. pero tienen un nombre como de refuerzo para que la administración tenga tiempo suficiente para que te llamen. Puede pasar los 24 meses, ¿vale? Y hay un criterio interno de la seguridad social en el que una vez llegado eso, antes era con los 18 meses y ahora es con los 24, en los que Ujú. tiene la seguridad social como, digamos, una pequeña digamos, no sé cómo Prerrogativa se dice, pero prerrogativa. prerrogativa es efectivamente de 3 meses más para resolver, ¿vale? Ya si, evidentemente,
no se ha resuelto en esa fecha, uno está en su derecho a, evidentemente, a hacer las protestas y yo, de hecho, si en los 24 meses no he resuelto, en los 21, pues haría como hoy todo a base de sede electrónica, además, haría una solicitud de resolución que están obligados. Pero bueno, es que la administración está colapsada absolutamente, y más después de la pandemia. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más, Diego. No, 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 No. no. Bueno, pues nada, lo dicho, las que se han quedado por contestar, os las haremos llegar y luego, bueno, también nosotros tenemos ese servicio, ¿no?, de asesoramiento laboral en AEACAP y bueno, daros las gracias a los dos por haber hecho este webinar. Es decir, a las personas que están conectadas que también lo tendrán dentro de nada instalado en YouTube. Y bueno, que ha sido un placer compartir esta tarde con los dos y que, bueno, espero que en algún otro momento, dado que este tipo de webinars son muy prácticos y creo que ha tenido una buena acogida, no solamente por el número de preguntas que han llegado, sino también porque nos lo han pedido mucho, pues nada, enormemente agradecido bueno, pues como EACAP y nada, muchísimas gracias. No sé si queréis despediros de las personas y nada, nos volvemos a ver. Bueno, por mi parte, daros las gracias, de verdad, en mayúsculas, porque estos temas son muy importantes y necesarios. Y a las personas que nos estáis viendo, pues lo que estáis haciendo es fenomenal. Es decir, porque ante una situación como es un cáncer de pulmón en nuestra vida, ya sea como familiares o pacientes, la información es poder. Y hay muchas veces que tenemos derecho a recursos, a prestaciones, a cuestiones que si no lo sabemos, pues no accedemos a ello. Así que acceder a recursos como este webinario o contactar con profesionales es un punto, es un valor añadido y que os puede aportar mucho en vuestro día a día. Así que a seguir adelante y que por supuesto contad con nosotros. Gracias, Diego. Bueno, pues nada, yo siendo la primera vez que intervengo, pues la verdad que me he sentido muy a gusto, me agrada doblemente. Bernardo puede saber y Diego el por qué intervenir y estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis de manera altruista y sin ningún tipo de problema. Y estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Diego, que es cierto y desgraciadamente estas situaciones en muchos casos son muy más complicadas y muy personales y que no está nada mal acudir a un profesional, ya sea un profesional laboral, ya sea un profesional como Diego en el trabajo social, que en verdad parece que no, pero somos el sector más indicado para estas cuestiones. Pues nada, yo agradecido y a vuestra disposición siempre, Bernardo. Pues Y un gracias. placer haber compartido con Diego este seminario que ha sido todo un placer. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Diego. Y bueno, adiós a todo el mundo y nos volvemos a ver en el mes de abril con otro webinar que seguramente también bueno, pues será bueno, pues de necesidades que surgen en esta enfermedad que es el cáncer de pulmón a todos nosotros. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Bernal. Diego, un placer.